Un saludo cordial amigos de Noticias Anonymous. La Organización del Atlántico Norte, OTAN, no pudo con el país euroasiático. Hace unas horas se ha filtrado la propuesta de paz y rendición de la alianza militar ante Rusia, en el que presenta la propuesta de que Rusia se quede con los territorios conquistados por el ejército ruso, a cambio de que Rusia permita el ingreso de Ucrania a la OTAN. En ese contexto, el expresidente de Rusia y vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso Dmitry Medvedev respondió a la alianza militar. La respuesta tomó por sorpresa al bloque belicista y a la propia Ucrania. Te traemos el informe completo, no cambies de canal. Indudablemente el conflicto ruso-ucraniano está debilitando en gran medida al bloque militar belicista, siendo que muchos de sus países miembros cada vez se muestran más reacios a enviar arsenal bélico al país eslavo. En ese contexto el medio Pentapostagma, citando las declaraciones de Sten Jensen, quien es la mano derecha del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha revelado que el régimen de posguerra de Ucrania ya está en negociación, y sus declaraciones apuntan a posibles conversaciones con la parte rusa por debajo de la mesa. Sten Jensen, director de la oficina privada del secretario general de la OTAN, presentó una perspectiva audaz sobre la posible membresía de Ucrania en la OTAN. Sugirió que Ucrania podría considerar renunciar a algún territorio en disputa, como un medio para asegurar la membresía de la OTAN. Jensen textualmente declaró: "Creo que la solución podría ser que Ucrania ceda territorio y obtenga a cambio la membresía en la OTAN. Al mismo tiempo, Ucrania debe decidir por sí misma cuándo y en qué condiciones quiere negociar", dijo, según el diario Vedensgan. Al referirse al diferendo, o diferencias territoriales de Ucrania con Rusia, Jensen afirmó que tal decisión debe ser tomada de forma autónoma por Ucrania, respetando su soberanía y las condiciones que considere idóneas para las negociaciones, según informó la agencia de noticias rusa, TASS. Es obvio en esta parte, que quienes tomarán la decisión final serán quienes están patrocinando el conflicto. Jensen reconoció la complejidad de la situación y enfatizó que el estatus de posguerra de Ucrania ya se está negociando. Aclaró que se ha planteado el tema de la cesión de territorio a Rusia, aunque se abstuvo de sugerir que ese curso de acción se siga de manera obligatoria. Obviamente, la idea de intercambiar concesiones territoriales con la pertenencia a la OTAN se presentó como una posible solución más que como un requisito impuesto. Al respecto, el vicecanciller ruso, Mikhail Galuzin, expresó su opinión sobre la resolución del conflicto, destacando algunos principios que se consideran vitales para lograr la paz. Galuzin enfatizó la importancia de mantener la soberanía de Ucrania y subrayó su postura neutral, no perteneciente a la OTAN y no nuclear. Además, subrayó la necesidad de reconocer las realidades territoriales cambiadas, apoyando la desmilitarización, la desnazificación y salvaguardando los derechos de los ciudadanos de habla rusa, así como el respeto a las minorías nacionales bajo el derecho internacional. Debido a las posturas de Rusia y Ucrania, el debate en torno al camino potencial de Ucrania hacia la OTAN sigue siendo complejo, con implicaciones significativas para la estabilidad regional y la dinámica geopolítica. A medida que continúan las discusiones, el enfoque de las negociaciones van desde las concesiones territoriales como maniobra diplomática, hasta la preservación de la soberanía de Ucrania y los derechos de su diversa población. En el equilibrio entre las negociaciones, la autonomía nacional ucraniana y la seguridad colectiva rusa surgen como un desafío principal en esta narrativa en evolución. La parte ucraniana respecto a la concesión de territorios a Rusia, bajo el paraguas de la OTAN, hace unas horas se pronunció, tachándola de ridícula. Al parecer se les olvidó que quienes financian el conflicto es la alianza militar, que en cualquier momento podría detener el suministro. La respuesta de los funcionarios de Kiev no tardó en llegar, tras la declaración del socio de Jens Stoltenberg, Sten Jensen, de que la concesión de los territorios ucranianos a Rusia sería una posible solución para el fin de la guerra y unirse a la OTAN. La mano derecha de Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak, dijo en un comunicado en Twitter que se trata de una propuesta ridícula y una elección deliberada para derrotar a la democracia. Textualmente señaló: ¿intercambio de territorios bajo el paraguas de la OTAN? Es ridículo. Significa elegir deliberadamente la derrota de la democracia, alentar a un criminal global, preservar el régimen ruso, destruir el derecho internacional y pasar la guerra a otras generaciones. Después de todo, ¿por qué Rusia abandonaría voluntariamente las provocaciones, los híbridos y el comportamiento tradicional sin perder?, escribió Podolyak y continuó: obviamente, si Putin no sufre una aplastante derrota, el régimen político en Rusia no cambiará y los criminales de guerra no serán castigados, la guerra seguramente volverá con el apetito de Rusia por más. Son los esfuerzos por mantener el orden mundial a costo de establecer una paz maligna. Seamos sinceros, el triunfo de Putin no traerá la paz al mundo, sino también la desgracia y la guerra. Esto se aplica a cualquier forma de una nueva división de Europa, incluido el paraguas de la OTAN. Entonces, ¿por qué se propone el escenario de una congelación, que Rusia tanto desea,
en lugar de una aceleración de la adquisición de armas? No se debe alentar a los asesinos con una indulgencia aterradora, declaró Mikhailo Podolyak. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Mikhail Galuzin, declaró anteriormente a TASS que la resolución del conflicto exige reafirmar los elementos fundamentales de la soberanía de Ucrania, su condición neutral, no bloqueada y no nuclear. Aparte de eso, en palabras de Galuzin, es necesario reconocer las nuevas realidades territoriales, garantizar la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, los derechos de sus ciudadanos rusoparlantes y de las minorías étnicas de acuerdo con el derecho internacional. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Oleg Nikolenko, en un post en Facebook en respuesta a una declaración de un asociado de Stoltenberg, también señaló: absolutamente inaceptable es la formulación de la narrativa de ceder territorio a Rusia a cambio de la adhesión a la OTAN. Afirmó Nikolenko, las conversaciones sobre el ingreso de Ucrania en la OTAN, a cambio de la cesión de parte del territorio ucraniano, son absolutamente inaceptables. Siempre damos por sentado que la alianza, al igual que Ucrania, no intercambia territorios, declaró. También advirtió de que la participación consciente o inconsciente de los funcionarios de la OTAN en la configuración de la narrativa sobre la posibilidad de que Ucrania ceda parte de sus territorios se convierte en un juego en manos de Rusia. En su lugar, según Nikolenko, debería redundar en interés de la seguridad euroatlántica, debatir formas de acelerar la victoria de Ucrania y su ingreso pleno en la OTAN. Por último, el diplomático señaló que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania está decidido a continuar la fructífera cooperación con la Secretaría de la OTAN para alcanzar estos objetivos. Pese a la retórica altamente belicista de los funcionarios ucranianos, lo cierto es que el dueño del circo es la OTAN, y los payasos son actores secundarios, que no definen ni siquiera el momento en el que el conflicto puede terminar. En ese contexto, desde Rusia respecto a este tema se ha pronunciado hace unas horas el expresidente de Rusia y vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso Dmitry Medvedev. En línea dura fue el comentario del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, sobre las declaraciones del socio de Jens Stoltenberg, Stian Jensen, de que la concesión de territorios ucranianos a Rusia sería una posible solución para el fin de la guerra e ingreso en la OTAN. Medvedev dijo en su canal de Telegram, según la agencia de noticias rusa TASS, que si Ucrania accede a ceder territorio para unirse a la OTAN, entonces tendrá que ceder incluso la capital de Ucrania, Kiev. Textualmente declaró: porque la idea es extraña. La única duda es que todas las tierras supuestamente suyas están muy disputadas. Para ingresar a la OTAN, las autoridades de Kiev tendrán que abandonar incluso la propia Kiev, que es la capital de la antigua Rusia, dijo Dmitry Medvedev. A lo que añadió: bueno, entonces deberían trasladar la capital a Lviv. Sí, por supuesto, los polacos están de acuerdo, con lo que concluyó su mensaje. Debemos recordar que Lviv es la ciudad más grande del oeste de Ucrania, y está a pocos kilómetros de la vecina Polonia. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.